Buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Feliz año para todas y todos. Voy a leer un artículo que escribí el año pasado, a finales, como cierre de un artículo previo que también leí y está en el canal de YouTube mío. De nuevo me presento, soy Santiago Andrés Gómez Sánchez, profesor de la Universidad de Antioquia. Voy a leer el artículo llamado entonces El círculo virtuoso del lenguaje, que es cierre del artículo anterior llamado Imaginación y espíritu en la lucha por una nueva universidad. El de ahora se llama también, tiene como antetítulo, Memorias y saberes en la lucha por una nueva universidad. Pasamos de imaginación y espíritu a memorias y saberes en la lucha por una nueva universidad. El título general, El círculo virtuoso del lenguaje. Este artículo es un poco más abstracto que el anterior, de modo que en algún caso haré comentarios explicativos, ¿no? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es oírlo. En un conversatorio del rector de nuestra alma mater, John Jairo Arboleda, con los profesores en julio de 2024, él terminó su intervención afirmando que la universidad contaba con un gran activo, ese es su lenguaje, en la diversidad de opiniones, pero que en esta coyuntura de multicrisis todos debíamos estar de acuerdo con la política de austeridad diseñada por su equipo. Ese conector de objeción, el pero, es por sí mismo un factor delicadísimo cuando pretende disminuir o poner en cuestión la importancia y primacía absolutas de la diversidad en la universidad, algo más que un gran activo. Es decir, el solo pero hace cuestionable aquello ante lo cual la universidad, según él, debería someter su diversidad. En efecto, tal disposición, su política de austeridad, no es dogma, porque no hay dogmas. Bien delicada es la multicrisis, anoto aquí, como para tratar de resolverla de esa manera, no tan tajante. Aunque uno debe reconocer que en ocasiones pues hay que actuar ya luego de que una discusión haya sido muy larga, ardua y extenuante. Lo que resulta importante recordar aquí es que ese peculiar giro del lenguaje que menoscaba la simple o mal argumentada opinión del rector va en contra de lo que es una universidad pública. La actitud del equipo rectoral, aún hoy, después de los vaivenes de la mesa de negociación, es la de creer que vamos a olvidar lo que han sido meses de experiencia sistematizada. Aquí es donde resulta importante depurar lo que va convirtiéndose un mito fundacional, indispensable para todo movimiento colectivo, por ciudadano o citadino que se precie, desde las memorables jornadas del estallido social que tanto le dolieron al uribismo reinante en nuestra universidad desde hace décadas. ¿Por qué es importante depurar esa sistematización de la experiencia mítica? La razón es cuestión pública e íntima, mental. Invito por un momento a filosofar desde este nuestro sur el saludable mito de lo colectivo. Volvamos al difícil pero ejemplar José Lezama Lima, el escritor cubano, para hablar ya no de la imaginación y el espíritu en la lucha por una nueva universidad, de lo que hablamos en el artículo anterior, sino ya de memorias y saberes. En ambos casos, la herramienta o incluso el asunto es el mismo, el lenguaje. Hoy sabemos que Lezama Lima tenía razón, la historia es indiscernible de la ficción. Pero si el lenguaje podría ser lo mismo herramienta que asunto al hablar tanto de memoria y saberes como de imaginación y espíritu, resulta ser que una diferencia entre ambos temas,
o realidades sí existe y es funcional. La memoria tendría una componente imaginativa por vía del lenguaje, así como la imaginación tendría una componente cognitiva por vía del lenguaje. Quedaría por ver si la derivación que enunciamos de la imaginación, o sea, el espíritu, y la derivación que enunciamos de la memoria o de las memorias, el conocimiento, los saberes, podrían ser radicalmente o nítidamente diferenciadas entre sí. En verdad, ni siquiera son así de bien diferenciables el saber y el espíritu de sus fuentes, la memoria y la imaginación, respectivamente. Veamos, el saber es tocado de un lado por la memoria y toca por otro a la imaginación. Esta toca al espíritu, por supuesto imaginario, y el espíritu, forzosamente subjetivo, da en una memoria objetivada por el lenguaje. El círculo virtuoso convierte en suma al conocimiento en saber subjetivo y a la subjetividad en dato histórico. La importancia de cada sujeto y de cada hecho inmanente, incluso de cada punto espaciotemporal, lejos de la abstracción lógica, es decisiva para que el objetivismo de las ciencias trascienda su paradoja terminal en tanto institución. Esa paradoja consiste en que la valoración mundanal de los datos solo puede darse desde una ubicación histórica y geográfica, es decir, en términos antropológicos, desde una subjetividad colectiva. El afán constante de generar una memoria histórica, el edificio del conocimiento, no puede eludir el hecho de que ésta se construye desde una subjetividad humana construida secularmente. Es decir, el conocimiento nunca es del todo objetivo, por más que lo sometamos a revisiones. De hecho, a esas revisiones hay que someterlo constantemente, pero a conciencia de que se hace siempre desde lugares y usualmente con la validación de un lugar ubicado históricamente, socialmente, con unos intereses muy específicos que al mismo tiempo hay que cuestionar o permitir que nos cuestionen. Y ello debe verse en términos de virtualidad, que relativizan y politizan todo relato. La historia de la humanidad, ¿quiénes son los que la han contado? Lo que define el valor de las cosas en nuestra sociedad, la importancia de la ciencia. ¿Quiénes son los que lo afirman? No olvidemos que para Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, lo que ha dominado hasta el momento, aún hoy, en nuestra ciencia es lo que ella llama proyecto de la muerte, y no es falso. Continúo. A lo que arribamos en los últimos decenios es a un reconocimiento más que debido, largamente aplazado, de la importancia y la dignidad del lector, o incluso del no tan simple acto de lectura. Como bien lo sabe la hermenéutica moderna, toda memoria es un acto de lectura de la experiencia fenoménica. Por el momento, para acceder a la memoria propia y ajena, solo contamos con el lenguaje articulado, así la experiencia sea sensorial, o como se dice, multisensorial. El lenguaje binario de la cibernética promete un tipo de traducción multisensorial que, sin embargo, no dejará de ser una traducción o reducción de la experiencia a otro tipo de signo. La necesidad de una lectura cabal, desde lo informativo hacia la crítica, debe potenciarse en la universidad al ámbito audiovisual cuando menos. Lo que necesitamos es entender que no hay información objetiva y la lingüística pragmática nos enseña que hay que preguntarnos constantemente desde dónde se nos habla, ¿sí? De modo que no es tan fácil decidir que en la universidad pública tenemos que estar todos de acuerdo, ni mucho menos. Eso es un romanticismo absurdo. Y con todo respeto yo le digo al rector desde aquí, usted lo que ha demostrado, señor rector, es una habilidad enorme para enredar.
pero los hechos demuestran que lo que ha habido al mismo tiempo es una inhabilidad objetiva para administrar la universidad de manera tal que a la comunidad le resulte beneficiosa. Yo he insistido desde aquí en que el equipo rectoral debe renunciar. No sé si eso vaya a ser posible y sé muy bien de las dificultades que encara quien como comunidad universitaria tome esa o logre su renuncia. Habría que acudir a una elección quizás más complicada, ¿sí? Pero lo difícil es lo que hay que abordar. Yo creo que no hay cómo defender la gestión que ha tenido el equipo rectoral. Esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión que viene de muchos años atrás, de una corriente, llamémosla uribista, pero es más bien neoliberal, es el nombre ajustado realmente a la situación que nos domina más o menos desde la rectoría de Jaime Restrepo. Para cambiar eso hay que acudir a cosas más serias aún que sencillamente destronar a una cabeza. Y eso pues es a lo que yo invito, un cambio que no va a ser fácil. Un cambio en realidad de mentalidad en la dirección de la universidad y no solo de la universidad, porque sería imposible que fuera solo en la universidad, sino en la educación pública en toda Colombia. Y por eso, creo yo, desde muy al principio en las discusiones que se han dado con esta multicrisis entre los profesores, ha habido quienes dicen que hay que propender es a una asamblea universitaria, una constituyente universitaria, y yo he hablado de defender es, ante todo, la constituyente del presidente Petro. Una admirada colega, asesora en temas siempre de economía, decía que eso es algo que debe quedar relegado en julio, pero en noviembre decía que eso es lo que hay que hacer. Se fue dando cuenta de que este problema es algo más que una cuestión administrativa. Esto es una cuestión filosófica y es una cuestión, desde luego, filosófica política. La conclusión indefectible es que la educación no es sino escepticismo ante lo subjetivo, continuó con el artículo. Escepticismo ante lo subjetivo, sí, pero esto implica la experiencia, a la experiencia misma, a lo empírico. Esto implica ser escépticos ante, digamos, la realidad misma, ¿sí? Por supuesto, debo remitirme entonces a pruebas consensuadas. Siempre para hablar debo traer pruebas que operan dentro del colectivo como tales, es decir, eventos, datos, argumentos que podemos entender entre todos, pero que no se imponen. Eso es la educación pública. Y para eso hay que sacar tiempo y no quedarse enredando la pita esperando el cansancio de los demás sin que se la cobren después. Eso favorece la construcción de relatos comunes que favorecen una mística transformadora, que es una palabra bonita para decir revolución. Es decir, el escepticismo conlleva un debate constructivo. Ese debate constructivo va generando una experiencia colectiva en forma de memoria y de saber común, no distinto a los mitos, y favorece una especie de unanimidad de base, ¿no?, en los principios, una mística transformadora cuando se trata de enfrentar una realidad por cambiar. Y esa mística transformadora es una palabra bonita para decir revolución. La revolución sería el giro, eso quiere decir, giro total. Es a lo que debemos propender cabalmente, democráticamente, sin imposiciones, pero con un claro concepto del poder consensuado en tanto subjetividad o memoria relativa, políticamente revisable
constantemente reevaluada. No digo nada que una lógica elemental no nos recuerde, pero a veces lo olvidamos todo.